nosotros en esta noche, conscientes de eso, Señor, en la convicción de que estamos en un lugar seguro, en un lugar de milagro, en un lugar de libertad, Señor. Podemos levantar nuestras manos, te honramos, te damos gracias por todo lo que has hecho, te damos gracias por todo lo que estás haciendo, te damos gracias por lo que estás a punto de hacer en nuestras vidas, Señor, y cubrimos a aquellos que vienen de camino, Señor, que salen de sus trabajos, que salen de sus casas, Padre, y que junto a nosotros que nos has traído con bien, puedan llegar, Señor, para establecer una atmósfera de oración, una atmósfera de adoración, Señor, una atmósfera donde tú te agrades, donde tú sonrías, Señor, donde la voluntad tuya se establezca en este lugar, Padre. Tráeles con bien a tu casa, Señor. Trae con bien a las familias, los matrimonios, Señor, que vienen en camino, Señor. Líbralos de accidentes, líbralos de incidentes, Padre. Declaramos en el nombre de Jesús un tiempo de milagros, un tiempo de prodigio, un tiempo de tu gracia sobre nosotros. Habrá alguien que diga gloria a Dios en esta noche. Un tiempo que la misericordia del Dios eterno se difunde por todo este lugar. Un tiempo que traspasa toda onda y llega a través de esta transmisión a hospitales, a cárceles, a hogares que están destruidos, Señor, y que tú llevas liberación en esta noche. Tú llevas libertad en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos, Padre eterno, que todo lo que hemos comenzado a hacer en esta noche es para tu gloria, es para tu honra, es para levantar el estandarte de Jesucristo, tu Hijo amado, que conquistó todo en la cruz del Calvario para nosotros, Padre. Y te pedimos ahora mismo que toda necesidad sea suplida por tu Espíritu Santo, que toda enfermedad sea sanada en el nombre de Jesús. Alguien, por favor, se conecta conmigo en esta noche. Que toda situación de oprobio, de angustia extrema, Señor, que toda situación de ansiedad, Padre, declaramos una palabra de bendición, de transformación, de restauración a lo largo y lo ancho de este santuario, a lo largo y lo ancho de nuestro Puerto Rico. Declaramos esta palabra para norte, centro, Suramérica, Europa, Asia, África, en el nombre de Jesús, el Caribe. Vamos, alguien que se conecte conmigo y pueda adorar a Dios en los primeros minutos de esta experiencia de adoración. Algo comenzó Dios a hacer mientras tú le adoras, mientras tú estableces la atmósfera en ese lugar, en ese territorio. Algo Dios comienza a hacer a favor de tu vida. Algo Dios comienza a hacer a favor de tu familia. Mientras tú adoras, el mar se divide en dos. Mientras tú adoras, del horno te saca el Señor. Mientras tú adoras, el león no te puede, aleluya, destruir. Mientras tú adoras, tú dices, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. Yo declaro, Padre, que esta noche es un tiempo de milagro, es un tiempo, Señor, de recompensa. Yo declaro en el nombre de Jesús con mis hermanos que se convierte esta noche en un tiempo de consagración, de intimidad contigo, de santidad, Señor. Yo te agradezco esta oportunidad, Dios. Yo te agradezco esta atmósfera. Yo te agradezco que nos hayas permitido, Señor, establecer tu reino aquí y ahora. Alguien da gloria a Dios. Establecer el reino de Dios en el aquí, en el ahora, en el amén de Dios. Declaro que los que están en necesidad en su casa, en los cuartos de hospitales, en los cuartos de intensivo, aquel que tiene una maquinaria puesta en su vida, en su cuerpo, yo declaro que en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, en pediatría, Señor, en el lugar donde tienen los enfermos de cáncer, Padre, no importa la necesidad ni la enfermedad. Hoy declaramos que hay milagros, Padre. Recibe, Dios, recibe. Vamos a dar un aplauso al Señor. Recibe nuestra adoración. Agrádate con lo que hacemos esta noche. Lo hacemos por ti y para ti. Lo hacemos para establecer tu reino en la tierra. Alguien que dé gloria a Dios en esta noche y con su mano alzada. Vamos, levante su mano. En señal que está levantando ahí la bandera de Jesucristo. Levantando el estandarte todavía. Seguimos diciendo que Cristo es el Señor, que Cristo dio su vida, que entregó su vida, que la volvió a tomar y que resucitó.
de entre los muertos y todavía hay poder en la sangre de Cristo. Todavía hay poder en la resurrección. Gloria a Dios. Algo está sucediendo en medio de nosotros. Hay una tristeza que se transforma en alegría. Hay una angustia que se transforma en celebración. Si estás en tu casa, comienza escribiendo ahí en los textos, en comentarios, y también nos puedes llamar al 787-730-5880. Hay un milagro de Dios para tu vida en el nombre de Jesús. Adoramos al Señor. Aleluya. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti, al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti, al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti.
ti. Mi alma clama por 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 ti. Quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti, sí, Señor, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Sí, Señor. Que ese sea nuestro anhelo. Aleluya. Y habitar en tu presencia. Queremos estar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Sí, Señor. Queremos más de ti. Y habitar en tu presencia. Sí, Señor. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Aleluya. Señor, Oh, sí, Señor. todo cuanto tengo es tuyo. yo quiero menguar para que crezcas tú.
quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dilo una vez más. Tenemos que menguar Yo quiero para que Él menguar, crezca. Aleluya. para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Crezcas tú, Señor. Aleluya. Que menguemos, Señor, para que crezcas tú. Aleluya. Esa debe ser la declaración y la oración diaria de nosotros. Yo quiero menguar para que Cristo crezca. Alguien dice amén conmigo. Mientras menos hay de mí, en mí, más hay de Dios en nosotros. Vamos, diga, yo quiero menguar para que Cristo crezca. Dígalo en el nombre del Señor. ¿Y cómo menguamos nosotros? Haciendo la voluntad del Padre siempre. En lo que tú digas. No importa tu interpretación, no importa cómo se vea la situación. Si Dios te habló, nosotros obedecemos. ¿Alguien lo cree conmigo? Obedecemos aunque nos cueste. Aleluya. Aunque parezca que es el final obedeciendo a Dios, yo no veo nunca en la Biblia, nunca veo en la Biblia a alguien que le obedece a Dios y muere sin completar su propósito. Gloria a Dios. Yo siempre he visto en la Biblia que Dios respalda a aquellos que decimos, yo voy a menguar. Aleluya. Vamos, levante su mano al cielo y diga conmigo, Cristo, tú sigues siendo el Rey, el dueño, el hacedor, el grande, el poderoso. Aleluya, el alfa, omega, principio y final. Aleluya, la estrella de la mañana se llama Jesucristo. Alguien puede adorar a ese Dios poderoso en esta hora. Alzaos puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. Aleluya, es nuestro Rey, nuestro Rey. Es el Rey del reino al cual pertenecemos, un reino inconmovible, un reino que nunca ha sido ni será derrotado. A ese reino tú perteneces y hay un Rey que te da esperanza, hay un Rey creador que te da fuerza en esta noche, hay un Rey creador que te dice no te rindas, sigue confiando en ese Rey, sigue confiando en ese Rey. Alguien se lo diga en su casa, sigue confiando en el Rey. Él hizo todo, todo fue hecho por Él y para Él. Y por cuanto todo fue hecho por Él y para Él, no hay nada en la tierra que pueda ir en contra de lo que Dios ha decretado sobre ti. Alguien adora a ese Rey en esta hora, aleluya. Padre, recibe la gloria, la honra, nuestra adoración. Dile a alguien en esta noche, dile, tú le sirves a un Rey grande y poderoso, vamos. Dile, tu Rey no muere. Tu Rey no muere, tu Rey no muere, tu Rey no muere. Tu Rey es poderoso. Vamos, alguien diga gloria a Dios. Tu Rey no muere. Tu Rey viene a buscarnos de nuevo a la tierra. Vamos a vivir con Él por toda la eternidad. Ese es tu. Vamos, alguien diga gloria a Dios. Alguien que desate en esta hora la unción que hay en este lugar. En tu casa yo quiero que sepas que si tus sueños murieron, si el proyecto de Dios en ti murió, hay un Dios que te dice, oh gloria a Dios, hay un Dios de nuevo que te dice, peleo por ti, me paro frente a tus enemigos por ti. Vamos, alguien levanta su mano, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Julio, ven por acá, Julio. Yo quiero que tú ores por los pastores, por nuestros apóstoles. De hecho, excuso a nuestros apóstoles. Juan Darolón y Pablo Ortega siguen en compromisos
importantes, así que esperamos que en estos próximos días ya están con nosotros. Seguimos orando por ellos, cubriéndoles en oración. Yo quiero que Julio ore por nuestros apóstoles, ore por los pastores de la casa, igualmente por los pastores que están bajo la cobertura espiritual de este ministerio y por todos los pastores que siempre se conectan en este culto. Y nosotros nos unimos con nuestro hermano Julio a orar en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Levante sus manos ahí al cielo. Esto es algo muy serio en esta hora. Señor, tú que habitas en los cielos y los ángeles te adoran, te has fijado en este grupo de hermanos que hemos llegado aquí, Señor, para adorar y bendecir tu santo y precioso nombre. Padre, en esta hora, Señor, te presentamos, mi Rey eterno, nuestros apóstoles, Señor, la pastora Wanda Rolón y el pastor Pablo Ortega en esta hora, mi Rey. Padre, tú nos has enseñado a través de ellos, mi Rey eterno, que tu palabra dice más: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, mi Rey eterno. Y en esta hora, Señor, los cubrimos con tu sangre hermosa, mi Rey. Padre, de igual manera, Señor, activamos ángeles guerreros, Padre amado, para que cuiden su entrada y su salida, mi Rey eterno. Padre, que seas tú mismo el que dirija cada uno de sus pasos, mi Rey. Padre, que la visión de nuestros apóstoles, Señor, sea aumentada cada día más y más. Padre, tu palabra dice que de toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Así que en esta hora, de igual manera, en común acuerdo con mis hermanos aquí presentes, mi Rey, te pedimos por el corazón de cada uno de ellos. Padre, sé tú, Señor, protegiendo, cuidando, mimando, acariciando, Señor, dándole el amor que necesitan día y noche, mi Rey eterno. Y cancelamos, anulamos, Señor, toda palabra de maldición en contra de ellos, mi Rey. Tu palabra dice, mi Rey eterno, Señor, que tú no te duermes, que tú velas por nosotros en todo momento, mi Rey. Y por eso en esta hora, mi Rey eterno, eres tú, Señor, el que pone el querer y el hacer en ellos, Padre amado, para seguir dirigiendo esta iglesia, mi Rey eterno, punta de lanza a las naciones. Padre, de igual manera tu palabra dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de tal es el reino de Dios. Lo que me deja saber, mi Rey eterno, es que esta iglesia es enfocada a servir al pobre de espíritu. Así que en esta hora, Padre, la petición de nuestra amada pastora y pastor es esa misma, el ganar almas para ti. Padre amado, el ir de rodillas todos los días a clamar por esas almas que se pierden, en buscar la manera, Señor, de establecer tu reino en todos los lugares que nosotros estamos, sea laboral, escuela, Señor, en nuestros hogares y familias. Es lo que nos enseñan aquí día tras día, semana tras semana. Padre, bendecimos la obra y lo que sale de la boca y de los pastores, Padre amado. Bendice la obra de sus manos. Bendice sus pies, Padre amado. Padre, qué bonito es, Señor, escuchar un testimonio tan poderoso en ese matrimonio. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Te damos gracias, y mis hermanos aquí, Señor, le dan un aplauso al Señor en esta hora. Y le dan un gloria a Dios por nuestros pastores, porque toda la gloria es tuya. Todo el honor es tuyo, Señor. Y quiero cerrar con esto. Hermanos, yo llevo ya 16 años en esta iglesia. Y yo no sé si usted sabía, pero este que está aquí ha sido transformado y sigue siendo transformado por el poder de la palabra. Pero en esta hora, de igual manera, siempre le he prometido a Dios que donde quiera yo tome un micrófono, le voy a decir a todo el que esté, que escuche, que este que está acá estuvo un 108 de metadona, heroína y cocaína por mis venas, marihuana, percocet, cigarrillo, alcohol y ataduras sexuales. Y un ministerio como este, dirigido por un apóstol y un pastor lleno del amor y del poder de Dios. Un ministerio como este, Tierra Santa, este es un lugar santo.
fue que Dios trastocó mi corazón. Así que le damos la gloria en esta hora y bendecimos el ministerio de la senda antigua. Bendecimos a todos los pastores y de igual manera nos ponemos en acuerdo en esta hora a orar por todos los pastores de cobertura, mi Rey eterno. Cada uno de ellos, mi Rey eterno, tú lo tienes en el hueco de tu mano. Padre, tu palabra dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Así que en esta hora, mi Rey eterno, clamamos por la vida de cada uno de ellos. Clamamos por las familias de cada uno de ellos, mi Rey. Padre, tu palabra dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en ti porque ya tú has vencido. Padre, graba esa palabra en el corazón de cada uno de los pastores de cobertura. Padre, que si en esta hora ellos necesitan una palabra, que seas tú depositándola, mi Rey eterno. Que puedan traer pan fresco cada domingo a su iglesia. Padre, declaramos que ninguna arma forjada, que ninguna arma forjada en contra de los pastores de cobertura prosperará. En el nombre de Jesús. Y si alguien está de acuerdo conmigo, levante las manos ahí al cielo, vamos. Adoremos al Rey. Te adoramos, Rey. Qué dulce es estar en su presencia. ¿Cuántos lo creen así? Aunque usted haya entrado por esa puerta con alguna preocupación, con alguna ansiedad, en esta hora nosotros le invitamos a que usted diga: Señor, es dulce estar en tu presencia. Tengo dolor, me siento mal, estoy triste, pero estoy aquí porque quiero sentir tu hermosura que se pasea por este lugar. Aleluya. Así que adore al Señor con su corazón. Adórelo, no nos mire a nosotros. Cierre sus ojos, elévelos al cielo y diga: Señor, yo quiero estar en tu presencia. Porque tu presencia es mejor que cualquier cosa. Aleluya. La hermosura, sí, Señor, de tu santidad. Aleluya, aleluya. Y reconociendo que tú eres Señor todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar, qué dulce es estar en tu presencia. sí, Señor, Contemplando la hermosura de tu santidad. te adoramos, Rey. Y reconociendo que tú eres Señor todopoderoso y el gran yo soy. Adora al Señor. Mi corazón se une a la melodía angelical. Santo, santo, santo eres tú. Santo,
melodía angelical. Qué dulce es estar en tu presencia. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar, qué dulce es estar. Qué dulce es estar en tu presencia, Gracias, Señor, por tu presencia. contemplando Gracias porque te podemos sentir en esta hora. Gracias de porque tu nuestras cargas se van. santidad Gracias porque tú ministras nuestro corazón. y reconociendo que tú eres Señor todopoderoso y el gran yo soy. Mi corazón se une a la melodía angelical. Santo eres tú, Señor. Mi corazón se une a la melodía angelical. Dile, Santo. Mi corazón se une a la melodía angelical. Mi corazón se une. Mi corazón se une Una vez más. a la melodía angelical. Aleluya, denle este aplauso al Señor. Qué hermoso Aleluya. ambiente, qué hermoso. Declarar que los ángeles están adorando y aquí hay un pueblo que está adorando al Señor, hermano. Es hermoso cuando podemos adorar a Dios en todo tiempo, aún cuando estés enfrentando hoy mismo adversidad. Quizá hay alguno de ustedes que vino hoy diciendo: Señor, no tengo deseo de orar, no tengo deseo de adorar, no tengo deseo. Bueno, algunos de ustedes tuvimos que pelear, tuvieron que pelear para llegar. Pelear, hablo de una batalla espiritual. Pero ¿sabe qué? En medio de todo eso, qué hermoso es poder honrar a nuestro Dios. Porque hubo un momento que Él lo dio todo por ti, todo. Alguien dice gloria a Dios, lo dio todo por ti. ¿Y cómo es que alguien que da todo por mí, el mismo Dios, cómo yo no voy a dar mi mejor adoración, aún en los momentos que nosotros interpretamos que son los más difíciles? A lo mejor no son los más difíciles, a lo mejor es el momento que Dios te impulsa a otro nivel, gloria a Dios, de bendición.
A lo mejor el momento que Dios te impulsa hace que crezca tu espiritualidad, tu consagración, tu santidad a Dios. Tú lo ves de una manera, lo interpretamos como que llegó el final y Dios diciéndote, estoy colocando la plataforma para levantarte a lo que te prometí. Alguien dice, gloria a Dios conmigo. Alguien recibe esa palabra en esta hora. Yo quiero que oremos, yo quiero seguir orando. Vamos a orar por la familia, pero mire cómo vamos a hacer. Yo quiero primero, Juan, quiero que vengas con tu esposa, vengan los dos. Quiero que ustedes oren, vamos a orar por la familia, ustedes van a orar por los matrimonios. Quiero que Marlandi venga por acá. Marlandi, tú vas a orar por los niños y jóvenes, ¿verdad? Primero ellos por los matrimonios, luego te pasan el micrófono, tú sigues ahí por los niños y jóvenes. Y quiero que aquí mi hermana, gloria a Dios, mi hermana igualmente ore por, yo quiero que tú ores por la comunidad, por esta linda comunidad de los abuelos. Hay muchos abuelos, hay abuelos aquí hoy, hay abuelos y abuelas. Mire, pero qué bendición es esto. Gloria a Dios. Pues vamos a orar por ustedes hoy, porque hay también batallas que los abuelos están peleando espiritualmente, no solamente por sus hijos, sino también por la otra generación de sus nietos. ¿Alguien está orando por sus nietos aquí? ¿Algún abuelo? ¿Ve que sí? Yo quiero que, bueno, vamos a orar de esta forma. Primero este matrimonio hermoso, va a orar por los matrimonios. Luego Marlandi va a orar por los niños y jóvenes que están siendo altamente atacados. Y luego nuestra hermana va a terminar la oración por los abuelos. Alguien dice amén conmigo. Póngase en pie si su salud se lo permite y comenzamos a orar en el nombre de Jesús. Aleluya. Damos gloria a Dios en esta noche, iglesia. Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor amado. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Jesús. Reconocemos, Señor amado, que tú eres nuestro único Dios, Señor amado, que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestra roca, Señor amado. Por eso venimos delante de tu trono en esta hora, Padre, dándote gracias porque sabemos que tú nos escuchas, Señor amado. Y en esta hora, Padre Santo, junto con mis hermanos, en el poder del acuerdo, Padre, vengo delante de ti para presentarte, Señor amado, los matrimonios. Señor amado, es una unión que tú creaste, Señor, desde el Génesis, Padre. Señor amado, tú lo diseñaste, tú creaste el diseño perfecto, Padre, para establecer la familia, Señor amado. Te los presento en esta hora, cada matrimonio de esta casa, cada matrimonio de nuestra isla, Señor. Ve tú en esta hora, Espíritu Santo, irrumpe en cada hogar, irrumpe en cada matrimonio. Yo ato en el nombre de Jesús y paralizo cualquier artimaña del enemigo que se haya querido levantar en contra de la unión de los matrimonios. Queda cancelada en esta hora. La atamos y la paralizamos en el nombre poderoso de Jesús. Yo desato en esta hora, Señor amado, paz. Paz sobre cada matrimonio. Paz sobre cada hogar, Señor amado, que donde no hay comunicación fluye, que donde no se entienden, Señor amado, eres tú el centro en esta hora, Padre, que el amor los arropa, que los unes como cordón de 3 dobleces, Padre, porque esa unión nadie la puede separar, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Padre, porque nuestros ojos verán, Señor amado, lo que tú vas a comenzar a hacer en cada matrimonio, en cada familia, Señor amado, en cada joven, en cada niño, Padre, porque nos levantaremos para proclamar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Omar, yo quiero que me ayudes en la batería con un redoble de guerra. Yo quiero sonido de guerra para interceder. Yo intercedo con sonido, con voz, y tú con el sonido. Yo quiero activar el guerrero en ti, que los tambores hablen por ti. Ayúdame a interceder de guerra. Gloria a tu nombre, Jesús. Y el pueblo guerrero también, porque yo voy a guerrear, yo voy a buscar los niños, yo voy a buscar los jóvenes. Yo quiero la actitud de que estamos indignados,
de que hay un cese y un desista, de que no estamos dormidos, que la iglesia está de pie, que estamos indignados, que a la iglesia no nos callan, que tomamos nuestra posición y que tenemos autoridad y no vamos con miedo, vamos con autoridad, autoridad delegada y por la sangre de Cristo. Señor, en esta hora, Señor, te pido, Padre Santo, por los niños de mi tierra, pero también por todos los niños del mundo, oh Señor, en esta hora, Padre amado, oh Señor, niños que están siendo maltratados en esta hora, declaramos un cese y desista, oh Señor, oh los niños que están siendo abusados sexualmente en esta hora, Padre Santo, todo pedófilo, Señor, en esta hora, Catarrabashai, queda inoperante y no puede entrar a las habitaciones y Rabacata a molestar a nuestros niños y Rabababasatarabashai, pueblo, indígnate y arrebata, porque mientras estamos aquí es que estamos intercediendo, creyendo que de verdad hay un cese y desista. Enviamos saeta desde este lugar en el nombre de Jesús. Reclamamos a los niños para que haya una niñez sana, creada, Señor, como tú la pensaste, Señor. Oh Padre amado, oh Señor, desde la gestación, Señor, desde la gestación, Padre amado, que quieren venir, Señor, a extinguirlos, Padre amado, en esta hora, Señor, crea conciencia. Crea conciencia a cada mujer, enviamos al Espíritu Santo, que es el que redarguye esas mentes, redarguye las mentes, Padre Santo, y declaramos, Señor, que no van a haber abortos, Señor, que serán niños, Señor amado, Padre amado. Oh, te lo pedimos porque creemos, Señor, que esto puede ser posible. Oh, Padre Santo, oh, Señor, vamos ahora por las escuelas, los que quieren hacer, Señor. Oh, Padre amado, declaramos que no prospera. Así como Julio dijo en su oración, que no puede y no existe y no se podrá crear el arma que pueda destruir nuestra niñez. Creamos ahora vallado, creamos, Padre Santo, un vallado, Señor. Enviamos la palabra, oh Señor, muros y antemuros, Señor, para proteger a nuestros niños y para proteger a nuestros jóvenes, Señor. Para proteger a nuestros jóvenes, Señor. En esta hora, Señor, ungimos sus oídos, ungimos sus ojos, ungimos, Padre Santo, los 5 sentidos, Padre amado. Señor, ungimos su mente. Oh, Padre amado, toda fortaleza que quiera, Señor, sembrarse en sus mentes en esta hora. En esta hora aquí está el ejército de Dios. Aquí vamos a caballo a poseer, Señor, lo que nos pertenece. Vamos por nuestros jóvenes, Señor, y entramos al campamento del enemigo, donde está creando los planes, y son rotos los planes, porque tu palabra dice que entramos y pateamos las puertas del infierno y rompemos todo plan que está siendo creado para dañar, para destruir, Señor. El mal no se puede multiplicar. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos una juventud con una mente diferente, Señor. Oh, Padre amado, te pedimos que te metas en sus sueños. Mientras están durmiendo, entra, Padre Santo, a sus habitaciones y toma, Padre Santo, sus mentes, Señor. Revélateles, Padre amado, como te les revelaste a Pablo. Oh, Señor, que se caigan las escamas de los ojos, que se caigan las escamas, Señor, que se puedan haber creado en los oídos, Señor. Y declaramos una juventud para Cristo. Oh, Señor, y activamos palabra que has dado sobre esta casa. Activamos la palabra, Señor, oh, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y al oeste, Señor. Oh, Padre amado, por aire, por tierra, oh, Señor. Declaramos, Padre amado, en esta hora, Señor,
que todo espíritu de suicidio, que todo espíritu de daño que quiera venir sobre los jóvenes, Señor, basta. Espíritu de suicidio, tienes que retroceder sobre nuestros jóvenes. Espíritu de baja estima, en el nombre de Jesús, estás inoperante. Espíritu que tortura la mente de los jóvenes, oh Rabacata Rabashaya, en esta hora enmudece, enmudece, enmudece y dejas libres a nuestros jóvenes en el nombre de Jesús. Todo joven que tuvo una experiencia, Señor, cuando niño y está apartado, oh Señor, clamamos para que se active esa palabra. Oh Señor, que se avive el fuego, Señor, que se avive el fuego de la palabra que fueron presentados una vez en el altar, Señor. En esta hora los jalamos, Señor, con cuerdas de amor, en el nombre de Jesús. Como te llame, oh Carlos, José, Luis, te llamamos, tu padre te llama, vuelve a la casa, vuelve a la casa, te pondrán anillo, te pondrán nuevo calzado, Rabacata Rabashaya, vuelve a la casa en el nombre de Jesús, Señor. Hemos orado creyendo en esta hora, Señor. Oh Padre amado, que todo lo que se quiera levantar ahora, Señor, el espíritu, Señor, de confusión que quiera venir a confundir, en el nombre de Jesús, te quemamos el campamento y poseemos lo que nos pertenece. Metemos fuego, metemos la candela del Espíritu Santo y le quemamos el campamento. Y no puedes operar en las mentes de nuestros jóvenes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Padre, en esta hora vengo delante de ti, Señor, presentándote, Señor, la sabiduría. Los ancianos, Señor, de mi país, de esta casa, de cada familia aquí representada en esta hora, yo te los presento. Oh, mi buen Dios, gracias por ellos. Gracias por los años que le has dado. Gracias, Señor, porque te honran, porque te buscan, porque por ellos hemos aprendido, Señor, a amarte, porque por ellos hemos aprendido a doblar rodillas delante de ti, confiadamente sabiéndote, Señor, que todo lo que te pedimos, tú lo contestarás. Gracias, Señor, porque ellos han transformado la vida, Señor, de los niños, de sus nietos, de sus hijos, Padre, en esta hora. Yo te doy gracias por ellos, Señor. Yo te pido, mi Dios, que tú les acompañes. Tal vez, Señor, en medio de la soledad. Tal vez, Señor, en medio de la viudez. Tal vez, Señor, en medio de su enfermedad. Pero ahí tú estás. Ahí tú estás y tú les acompañas día a día. Oh Señor, yo envío la palabra de salud, de sanidad sobre ellos. Yo envío la palabra, Padre, tus promesas son cumplidas. Yo envío la palabra, mi Dios, de restauración. Yo envío la palabra, Padre, de acompañamiento tuyo, de tu Santo Espíritu. Rodea sus casas día y noche. Rodea sus habitaciones día y noche. Rodéalos, Señor. Envía tus ángeles con espadas desenvainadas alrededor de ellos, de sus casas, de sus familias. En esta hora, Padre, yo te doy gracias por la sabiduría. Yo te doy gracias por ellos, mi buen Dios. Y yo te pido, mi buen Jesús, que todas sus oraciones, Señor, es que es imposible, Padre, que tú no nos contestes. Es que es imposible, Padre, que tú no nos escuches. Tú sabes, Padre, sus oraciones día y noche por sus familiares, por sus hijos, por sus nietos. Oh, mi Dios, Señor, contesta sus oraciones. Oh, Señor, ellos claman a ti día y noche.
sabiendo y confiando, Señor, que tú les contestarás, que tú harás la obra, Padre, en medio de su habitación, de su casa, de su familia. Dales años de vida, Padre, en salud, Padre. Y sobre todo, Señor, llenos del entendimiento, Padre, en su mente, en su corazón, mi Dios. Y que tú les rodees día y noche, mi Dios. Bendíceles y guárdales en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque creemos en ti, Jesús. Aleluya. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda
recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Aleluya. Alguien le da un aplauso al Señor en esta noche hermosa. Qué ambiente lindo. Qué poderosas oraciones e intercesiones. A todos los que están en su casa, hay muchos hermanos. Puede tomar asiento, hermano. Todos los que están escribiendo a través de las redes sociales, Apóstol Wanda Rolón. Todos los que están llamando al 787-730-5880. Sepa que al final vamos a seguir orando por cada necesidad. Y un Dios que tiene un poder ilimitado y te puede alcanzar en esta noche. ¿Quién lo cree conmigo? Puede alcanzar donde quiera que tú estés mirando, donde quiera que estés escuchando. El poder ilimitado de Dios hoy te va a sorprender en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tomo este tiempo que nos queda, unos minutos, para conectar una palabra en tu corazón. Los minutos finales es para orar por los enfermos, orar por si hay alguien que tiene alguna necesidad especial. Pasamos al altar y sabe que Dios está muy pendiente a lo que sus hijos están atravesando para bendecirle. Quiero que sepa algo. Isaías capítulo quiero leer parte del capítulo 40, verso 27 al 31. Yo creo que yo leyendo estos versos, a los que están aquí, los que están en su casa, leyendo estos versos ya es una predicación. Quizá no hay nada más que podamos añadir, pero quiero compartir libro de Isaías capítulo 40, excelente, verso 27, me voy a extender hasta el 31, dice la Biblia, y comienza este verso con una pregunta: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Verso 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿Alguien sabe que tu Dios, aleluya, creó los confines de la tierra? Todo lo que está creado. Hay una mano en la parte de atrás que está alzada que dice: yo creo, pastor, que mi Dios, el Dios que me defiende, el Dios que me habla, el Dios que abre camino, es el que creó aún los confines de la tierra. Él le dio una orden y puso las estrellas en el lugar que tenían que estar. Él colocó el océano y el mar y le dijo: hasta ahí tú vas a detenerte. Él es el que hace todo posible para que funcione todo lo que es la tierra. Y dice la Biblia: Él no desfallece
ni se fatiga con cansancio. Dígale que está a su lado, tu Dios nunca se cansa, por favor. Dile, a lo mejor tú viniste cansado hoy, pero el Dios que tú estás adorando no se cansa. Tu Dios, alguien lo recibe en esta hora. Tu Dios no se cansa, tu Dios no se fatiga. Esto es hermoso porque el apóstol Santiago, cuando escribe, dice que Dios sigue siendo Dios siempre, el Dios eterno, el Dios poderoso, ese Dios que no se cansa. También dice el apóstol Santiago que no se muda, que en él no hay sombra de variación. Gloria a Dios, alguien que diga gloria a Dios. Pero también lo que dice el profeta Isaías, lo que confirma Santiago allá en el Nuevo Testamento, también el salmista lo quiere confirmar y dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo que los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá. Aleluya, tu Dios no se duerme, el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es mi guardador, Jehová es mi sombra, mi luz a mi mano derecha. El sol no te fatiga de día. Alguien recibe esa palabra. El sol no te fatiga de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará, Nina, de todo mal. Él guardará tu alma. Hay alguien que lo reciba. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Dile que está a tu lado, tu Dios no se duerme, no se cansa, no cierra los ojos, está bien pendiente a lo que estás atravesando. Quizás hay alguien hoy que entienda que Dios te dejó, que por lo que estás atravesando, quizás aquí en tu hogar, en algún lugar en Norte, Centro, Suramérica, que has dicho: pastores, que lo que estoy atravesando es muy fuerte. Pareciera que Dios está con todo el mundo, menos conmigo. Parece que Dios está en todas las familias, menos en la mía. Pero hoy he venido a decirte una palabra: si Jehová es tu Dios y tu fortaleza, Marlandi, a nuestro campamento no podrán entrar, porque hay una fortaleza. Alguien diga amén. Hay una fortaleza que es más grande que la destrucción, que es más grande que los planes de tu enemigo. A alguien vengo a depositarle esta palabra en su corazón. Si la fe te ha decaído, Dios quiere ser tu amparo, Dios quiere ser tu fortaleza, Dios quiere ser tu pronto auxilio, aún en medio. Alguien levanta su mano y da gloria a Dios en medio de la necesidad. Y sigue diciendo el profeta Isaías: no desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Mira, cuando el enemigo trata de alcanzar los hijos de Dios, no te podrán alcanzar. Aleluya, porque tú estás creado a la imagen y semejanza de Dios, y no hay potestad en esta tierra, no hay enemigos contrarios, no hay momento de dolor que pueda alcanzar lo que Dios te dio, que pueda alcanzar donde Dios te posicionó, que pueda alcanzar el lugar. Habrá alguien por acá que diga: el enemigo no va a alcanzar mi vida, el enemigo no puede alcanzar mis hijos. ¿Dónde están las madres y los padres que se levantan en esta hora y dicen: con mis hijos no, el enemigo no puede con mis hijos? Ellos tienen una cobertura del Padre, ellos tienen una del Hijo, ellos tienen una cobertura del Espíritu Santo. Tú le sirves a un Dios que no se cansa, que no se duerme, que no desfallece, que no se fatiga con cansancio, y que el enemigo no puede llegar a donde está. Aleluya, donde está Él. Yo creo decirte en esta hora, en toda convicción del Espíritu, Dios te tiene protegido en un lugar donde el enemigo no te puede tocar. Te puede hablar, te puede tirar dardos de fuego, puede hacer estratagemas del infierno, puede hacer maquinaciones, pero no te puede tocar. No puede, oh my God, no puede tocar a un hijo de Dios, no puede tocar a un redimido. El infierno no puede con los que tenemos pacto con Dios, no puede con las promesas que Dios te dio, no puede con la palabra profética que Dios te dio. Que alguien diga gloria a Dios, gloria a Dios. Aunque Él no se cansa, Julio, ni se fatiga con cansancio. Ya se me acaba el tiempo, vamos a orar. Aunque Él no se cansa, ni se fatiga con cansancio, su entendimiento nadie lo alcanza. Pero mira lo que dice el verso 30. Aunque Él no se cansa, dice que Él da esfuerzo al cansado. Eso quiere decir que este verso a mí me muestra algo, entre otras cosas. Diga conmigo: hay un intercambio.
No, pero hermano, por favor. No. Nos vamos ya mismo. Se toma el café ya mismo. Diga conmigo, hay un intercambio. Recuerda cuando usted iba a los intercambios de su escuela. Cuánta decepción usted. Aleluya. Usted se empeñaba en regalar el regalo más hermoso, más grande. Usted se iba sobre la cifra que habían predispuesto para regalar. Y casi siempre algunos de nosotros recibíamos lo que nadie quería recibir. Era un intercambio como que medio injusto. Pero en el reino de Dios, el intercambio que Dios te ofrece, aleluya, alguien lo está entendiendo, alguien lo está recibiendo. Es un intercambio que yo voy a intercambiar mis preocupaciones y se las voy a dar a Dios y Él me va a dar paz. Yo voy a intercambiar mi decepción y Él me va a dar celebración. Alguien da gloria a Dios. Voy a intercambiar mi tristeza y Él va a poner alegría. Alguien lo está recibiendo por allá atrás. Yo quiero decirle que si usted intercambia con Dios, todo lo que Dios te dé va a ser bueno. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Él conocía lo que era intercambio y decía: toda vuestra carga, toda tu ansiedad, toda tu preocupación, no te quedes con ella, intercámbiasela a Dios, dásela a Dios. Dios dice, ¿qué dijo Jesucristo cuando estuvo en la tierra? Todos los que están cansados, agotados, desvalidos, todos los que están atribulados, todos los que están a punto de rendirse, si vienen a mí, yo les daré Vamos, alguien que diga: hoy yo intercambio mi cansancio, hoy yo intercambio mi agonía por fuerza de Dios, por fortaleza de Dios. Él da esfuerzo al cansado. Y mire esto, gloria a Dios. Vamos a orar ya. No solamente da fuerza al cansado, sino que multiplica la fuerza del que no tiene. He dicho que la Biblia dice a través del profeta Isaías que Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Por eso dice el verso 30: los muchachos se fatigan y se cansan. Están hablando de nosotros. Los jóvenes flaquean y caen. Verso 31. Aleluya. Mira el verso 31. Pero, aquí hay otro intercambio. Pero, alguien diga: pero los que esperan a Jehová. ¿Habrá alguien en este lugar, en este santuario, que esté esperando a Jehová? Yo espero a Jehová. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él, aleluya, Él hará. Yo veo hijos de Dios que dicen: pastor, yo no me voy a quitar, yo sigo esperando en Dios. Yo no veo lo que quiero ver, pero yo sigo esperando en Dios. Yo no escucho las noticias que quiero escuchar, pero yo sigo esperando en Dios. Yo me dieron un diagnóstico médico, pero yo sigo confiando en Dios. La empresa no está como yo quiero que esté, pero yo sigo. Habrá alguien acá que dé gloria a Dios. Yo sigo esperando en Dios. Yo sigo esperando en Dios. Dile a 3 personas: espera en Jehová. Dile, espera. Dile, por el amor a Dios, espera en Dios. Espera en Dios. Espera en Semansoma. Espera en Dios. ¿Por qué vas a esperar en Dios? Porque los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. He dicho en el nombre del Señor que si sigues esperando en Jehová, de momento tendrás nueva fuerza. Habrá un de repente, habrá algo inesperado. Algo Dios va a hacer con la situación. Algo Dios está haciendo con tus enemigos. ¿Dónde está la gente que espera? Yo espero. Alguien en su casa dice: los que esperan. Esa es la declaración de esta noche. Los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Vamos, ese aplauso, déselo fuerte al Señor con fuerza. Vamos, como si le estuviera dando fuerza al Señor. Y no solamente Dios te da fuerza nueva, sino que esas fuerzas van a ser una provocación en tu vida. Gloria a Dios. ¿Qué va a pasar? Que el que está decaído, Dios lo va a levantar. Que el que está angustiado, Dios le va a dar nueva fuerza. Que el que está confundido va a ver lo que Dios está haciendo y provocando. ¿Qué es lo que Dios va a hacer con los que esperan? Esperar no es perder el tiempo. Esperar es saber que Dios va a hacer algo en el momento que Él decidió. Yo no sé cuánto tiempo, oh, gloria a Dios, tú llevas esperando, o yo te quiero infundir por esta palabra fe, aliento, esperanza. Los que esperan en Jehová, vamos, levante su mano, tendrán nueva fuerza. Y dice: levantarán, vamos, levante ala como águila.
Correrán y no se cansarán. Ese verso tiene que ser Dios que lo dice. Porque hay gente que no corren, se cansan caminando. Aleluya. Da una vuelta en el centro comercial y te cansa. Da una vuelta en tu casa y te cansa. Empieza a cortar la grama y te cansa. Aleluya. Pero aquí está hablando de una fuerza espiritual de parte de Dios. Está hablando de alguien que está prometiéndote una fuerza que el mundo no te puede dar, que las finanzas no te han podido dar, que la empresa no te ha podido dar, que el amor de tus hijos no te ha podido dar. Es la fuerza del Espíritu de Dios que hoy se levanta a levantarte precisamente. Es la fuerza espiritual que cuando piensas que todo va a terminar, Él te dice: por cuanto has esperado en mí, viene el milagro que has estado esperando por mucho tiempo. Dios te está diciendo, te está repitiendo, te está afirmando y reafirmando. Aleluya, aleluya. Reafirmando en esta noche: sigue esperando y creyéndole a Dios en tu casa, por el amor a Dios. Sigue esperando, no te quite, no te rinda. Te puedes cansar, pero no se vale rendirse. Te puedes agobiar en algún momento, pero no se vale tirar la toalla. A alguien le profetizo en esta noche: se vale que en algún momento sientas que lo perdiste todo, piensas que no hay nadie a tu lado, pero hay un Dios que te dice a través del profeta Isaías: si sigues esperando en mí, te voy a dar fuerza de tal manera que vas a levantar alas, vas a sentir que vas a volar. Alguien diga gloria a Dios. Vas a sentir que te vas a levantar y como si fueras a volar en el Espíritu. Aleluya, aleluya. Él dice: doy fuerza al cansado y multiplico también al que no tiene ninguna. Levantarás alas como águila, correrá y no te cansará, caminará y no te fatigará. Póngase en pie, póngase en pie, póngase en pie. No, póngase en pie. Yo me conozco. Póngase en pie. Aleluya. Alguien diga aleluya. Vamos, diga aleluya fuerte. Diga: hay una doble bendición. Diga: yo recibo una doble bendición. Yo no sé cómo está tu pensamiento hoy, pero hay una doble bendición para tu vida. Dios te da fuerza, Dios te da fortaleza, pero Él sigue siendo tu fortaleza. Hay dos dimensiones, hay dos direcciones. Te da fortaleza y es tu fortaleza. Por eso dije ahorita y lo repito, Marlanda, y me fascinó eso: cuando hay fortaleza de parte de Dios, es una muralla que se pone entre tu enemigo y tu familia. Cuando hay, oh gloria a Dios, cuando Dios se pone como fortaleza, aleluya, el enemigo podrá tratar de entrar, podrá tratar de alborotar, pero a tu casa no va a llegar, porque hay una fortaleza llamado Jehová de los ejércitos. Hoy hay padres y madres, abuelos en esta noche que dice: Jehová, dame fortaleza, pero sigue siendo mi fortaleza. Diga: es una noble bendición, es una dirección dual, es un poder simultáneo, pero también ilimitado. Él cubre, te protege, Él se coloca entre tu enemigo y tu familia. El enemigo no te puede hacer daño. El enemigo no tiene más poder que el poder que Cristo te otorgó. Alguien diga, vamos, levante su mano en esta noche. El enemigo no podrá entrar a tu campamento, no podrá entrar a tu casa, no podrá entrar a tu familia, no podrá entrar a tu corazón. Si Él es tu fortaleza, si otras cosas son tu fortaleza, posiblemente lo hará. Pero cuando Jehová Dios es tu fortaleza, cuando Él es tu muralla, cuando Él es tu cuidador, cuando es el que se pone entre ti y el enemigo, no hay arma forjada, no hay arma creada, no hay ataque del infierno, no hay potestades de las tinieblas, no hay tribulación, no hay mar violento, no hay olas que te puedan derribar, porque Dios está de frente. El enemigo, cuando te ve a ti, lo primero que ves a tu Dios que está frente a ti. Pelearán contra ti, pero estarán peleando, aleluya, contra tu Dios. Yo desato esta palabra sobre ti, yo desato esta palabra. Dios te cubre, Dios te protege, Dios es tu fortaleza. No se pueden meter a tu territorio. Alguien diga gloria a Dios. Tu territorio cuídalo, porque ahí está Jehová de los... Vamos, gloria a Dios. Tu territorio le pertenece a Dios, tu ciudad le pertenece a Dios, tu familia le pertenece a Dios, tu matrimonio le pertenece a Dios, tus hijos le pertenece a Dios. Habrá alguien que diga gloria a Dios. Por eso, quien se levanta contra un hijo de Dios encuentra que Dios siempre va a ser mi fortaleza.
Yo quiero orar estos minutos finales. Quiero orar por los enfermos. Si hay alguien enfermo, si hay alguien que va a presentar a algún enfermo, venga por favor. Tomamos estos minutos finales para orar por los enfermos. O si hay alguna situación particular que usted dijo, voy al culto porque yo necesito que intercedan por mí. Este es el momento, tomamos estos minutos para hacerlo. Como le creemos un Dios de poder, y Dios es un Dios que está ahora trabajando en Norteamérica, en Sudamérica, en Centroamérica, y está también trabajando aquí en Puerto Rico. Es un Dios ilimitado, poderoso. Y ese milagro que tú viniste a buscar, Él te lo entrega en esta hora. Y mientras tú pasas para orar por los enfermos, para orar por tu situación particular, la Biblia dice, y te recuerdo 2 Corintios capítulo 10. Llévate esta palabra también para tu casa. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales en Dios, para la destrucción de fortaleza. Yo quiero que tú sepas en esta hora que lo que tú has venido a buscar al altar lo vas a recibir. La Biblia dice que nos acerquemos con confianza delante del Señor, y allí va a estar su oportuno socorro para nosotros. Quizá alguien no te escuchó, quizá alguien no pudo suplir la necesidad espiritual que tú tienes, mas el Espíritu Santo en esta hora, el Espíritu Santo comienza a sanar y comienza a establecer una experiencia en tu vida de tal manera que hoy te vayas de este lugar de una manera con más aliento de lo que llegaste. Padre, en el nombre de Jesús, quiero que la iglesia me pueda acompañar en el nombre de Jesús, orar, a interceder. Estos hermanos que han llegado aquí es porque ellos entienden, su fe les hace llegar al altar, el altar donde todo comienza, donde nos reconciliamos con el Señor. Y en ese altar usted y yo venimos porque entendemos que nuestro Dios, el de fortaleza, el que no duerme, el que no se cansa, el que no se fatiga, en el cual tú has estado esperando, Él te dice, por cuanto has esperado, yo te voy a dar la fuerza que me estás pidiendo, yo te voy a dar la fortaleza, yo te voy a dar lo que me estás pidiendo. Sigue confiando, sigue estableciendo tu confianza, no temas, no desmayes, porque el Dios grande, poderoso está contigo. Declaro el Salmo 121, Jehová, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?, has dicho. Pero Dios te dice, tu socorro viene de mí, que hice los cielos y la tierra. Él te dice, por cuanto has esperado, por cuanto aún en el cansancio espiritual, cuántas probabilidades, cuántos motivos no has tenido para cansarte, para no continuar. Pero por cuanto me has creído a mí, dice el Señor, te doy fuerzas nuevas en esta noche. Vas a alzar tus alas como águila, correrás y no te cansarás. Sano tus rodillas para que corras. Sano tus rodillas para que corras, amando. Y te doy de la unción del Espíritu ahora mismo. Unción en el nombre de Jesús. Vamos, yo quiero que adoremos algo. Lo que ponga Dios en su corazón, lo que tengan ahí. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Todo lo que te pide tu hija, Señor, por lo cuanto ha pasado al altar, nosotros estamos declarando en el nombre de Jesús que su fe sentir que como lluvia tu presencia caiga en mí. Donde vayas, Señor, vamos, que como lluvia tu amor Padre, te doy gracias por todo caiga en mí. porque han llegado confiando en que tú puedes hacer algo. Ellos han llegado confiando. No puedo explicar lo que
arregla todo. mi Se corazón toda montaña. en ti ha en tu presencia. Hay una presencia de Dios que te arropa y te abraza en esta noche. En tu presencia, Por cuanto has esperado en mi que Señor. como Mi lluvia amado tu presencia caiga en mí, que con cada Remuevo lo que no respiro te pertenece, remuevo desde adentro hacia yo afuera. te Sano heridas. pueda sentir, que como lluvia Los pensamientos son cambiados a pensamientos de vida. caiga en mí. Dice el Señor, yo sé lo que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal. Tengo un futuro esperanzador para ti. Señor, Oh, gloria a que Dios. como Sopla, Espíritu, lluvia más. tu amor Aleluya. caiga en mí. Vamos, alguien que le adore, alguien que le adore. Se endereza lo torcido. Santo Dios, Se mueve tu mano. Él es tu fortaleza. no puedo Lo más que puedo hacer es explicar lo que hay dentro de mí. Mi corazón Él es arropada por la gracia de Dios. en ti ha descansado. Cuando parece que todo pareciera que el cansancio espiritual pareciera. Hay un soplo del Espíritu. Oh, hay un soplo del Espíritu que te dice, yo estoy contigo. Santo Dios, Yo fui el que te llamé, yo fui el que te restauré, yo fui. no puedo La transformación la hice yo. explicar Espíritu de Dios, más lo sobre que ella. Más sobre ella, más. Vamos, aleluya. dentro de Padre. mí. Sotoma la macera. Mi En el nombre de Jesús. Toca el corazón. Sotoma la macera. Libertad de tu espíritu ahora. Mamá, sotoma. Bria, toma, como sama. Todo se alinea. Todo. Vamos. En el nombre de Jesús. Se mamá. En tu presencia, Oraciones contestadas del Padre. Santo Dios, Hay una unción fresca, hay una unción fresca. Hay espíritu de revelación y sabiduría. Más de Dios. Todo lo que parecía torcido, el Espíritu. Él es quien lo endereza. Él es quien te da fuerza. Cuando pareciera que todo es el final, Él te levanta. Se remueven las aguas, se mueven las aguas. Y cuando las aguas se movían, el milagro del Señor se manifestaba. Veo milagros, veo milagros. Veo contestación de peticiones, manso. Llena, Espíritu de Dios, más. Más, Espíritu de Dios. Más, manso. En el nombre de Jesús. Envío la palabra del Señor. De vida, de sanidad, de fortaleza. No hay mala noticia que pueda retener lo que Dios ha hablado. Declaro libertad sobre tu vida. Declaro que estás en territorio de Dios. Habla tu espíritu en esta hora. Habla tus pensamientos, se alinean. Los ordeno, dice el Espíritu de Dios. Los ordeno. Se manso. Vamos, alguien adora al Señor. Una vez más. Vamos. Levanta tu voz. que como lluvia tu presencia caiga en mí, que con cada respiro
lluvia tu presencia caiga en mí. Donde vaya, Señor, que como lluvia tu amor caiga en mí. Bueno, adoramos al Señor con nuestros diezmos, ofrendas, nuestros pactos. Realmente un momento como este de adoración, de una intervención del Espíritu. Nunca, hermano, nunca limitemos lo que Dios es capaz de hacer en un segundo. Lo que tú has estado esperando meses, en un segundo Él lo hace. Solo un toque de Él puede lograr que haya una transformación. Yo llamo de adentro hacia afuera, es como en tu corazón, en tu interior. Hay soplo de vida en esta noche. Créame, profetizo que aun cuando llegues a tu cuarto, a tu casa, profetizo que vas a encontrar un tiempo de acercarte al Espíritu de Dios en oración. Has comenzado la semana laboral de esta manera, la vas a terminar de esta manera, en gloria. Alguien dice amén, en gloria, en bendición, en presencia. Y ahora vamos a adorar al Señor de una manera que la mente natural no entiende, pero la mente espiritual sabe lo que hacemos. Es la ley de la siembra y cosecha. A los amigos y hermanos que están a través de Facebook Live, te invito. Puedes tomar tu teléfono y a través de ATH Móvil te va al lugar de negocios o business y allí coloca Alaba 7 y lo que Dios ponga en tu corazón. Envíalo, porque de esta manera podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo, extendiendo el reino de Dios por todo el planeta. Así que venga en esa misma manera y adore al Señor con sus diezmos y ofrenda. Venga con alegría. La Biblia dice que Él ama al dador alegre. Así que lo hacemos con alegría, con bendición, sabiendo lo que estamos haciendo. Oh, gloria a Dios. Me fascina cuando el pueblo viene de esta manera, entendiendo los tiempos y las sazones. Estamos a punto de que esa trompeta suene. Entonces hay que, todo el esfuerzo que podamos hacer para arrancar una vida del reino de las tinieblas y que Cristo las traslade al reino de su Hijo amado. Bueno, el Padre, de repente hay algo hermoso por lo cual nosotros podemos honrar a Dios. Damos gracias al Señor por este tiempo. Les recuerdo, Alaba 7 también por PayPal, los que nos están viendo, a través de alaba.org, y también lo puede hacer a través de correo postal P.O. Box 24, Toalta, Puerto Rico 00954, en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Así que en esta noche, vayan, vayan. Les bendigo en nombre del Señor. Silvia, te bendigo. Gloria a Dios. Estamos de pie, vamos a despedirnos en esta hermosa noche. Vamos en paz. Les recuerdo algo importante antes de irnos. A los que estamos aquí y también los que están a través de las redes sociales, te bendigo en nombre del Señor. Los que están a través de las redes sociales, el miércoles, como todos los miércoles, tabernáculo de oración, de 9 a 11 de la mañana, un tiempo de oración, intercesión muy lindo, muy poderoso. Y en la noche estamos en nuestro culto de adoración, alabanza, enseñanza. Algo grande Dios va a hacer también el miércoles en la noche. Importante que usted pueda invitar a alguien. El viernes se reúne la generación Antorcha, los jóvenes de la casa. Y también te invitamos porque el próximo domingo estamos aquí a partir de las 10 de la mañana en nuestro culto Impactando a las Naciones. Bendecimos al grupo Ministerio Regeneración que siempre están. Vamos a darle un aplauso al Señor por la vida de estos hombres y mujeres de Dios que nos bendicen tanto. Pastor Ramón, bendigo, te amo, tu vida. Raúl, Caleb, gracias por siempre decir presente. Todos los que están en audiovisual, las cámaras, Carmen Jelly, Edgardo, Su, bueno, y todos los que están en las cámaras, Tony, puedo ver de acá, no identifico, pero el que está aquí también, en nombre del Señor, te bendigo. Los que estuvieron en la puerta, bueno, todos los que hicieron posible que este culto lo hiciéramos a la excelencia para nuestro Dios. Así que declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que Dios nos lleva con bien, bajo su cobertura y protección a nuestros hogares con toda
toda la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el que lo crea diga amén. Y yo declaro sobre ti y tu familia que mañana será el mejor martes de tu vida, en el nombre de Jesús. Y el que lo crea grite amén. Les bendigo en el nombre de Jesús. Hola, bendiciones, mi nombre es el pastor Jimmy Vázquez. Para mí es un gozo y un privilegio poderte invitar para este próximo 1 de octubre a la 1 de la tarde en este extraordinario evento para hombres esforzados y valientes. Próximo 1 de octubre a la 1 de la tarde en la iglesia La Senda Antigua. Nuestros apóstoles Pablo Ortega y Wanda Rolón les invitan para que sean parte de este gran evento que será de bendición a tu vida. Así que yo te espero este 1 de octubre a la 1 de la tarde en la iglesia La Senda Antigua. Bendiciones. Hola, bendiciones, mi nombre es el pastor Jimmy Vázquez. Para mí es un gozo y un privilegio